Emisora 4 frecuencias al servicio de la comunidad. Hola, un cordial saludo desde aquí de nuestra emisora 4 frecuencias. Nos acompaña el día de hoy nuestro invitado Andrés Giraldo para continuar con nuestro programa Derecho sobre la Mesa. Queremos antes enviar un saludo a nuestra directora general Elizabeth Acosta y todo su equipo de trabajo. Andrés, bienvenido, ¿cómo has estado? Muchas gracias, Marlon. Igualmente, cordial saludo para todo el equipo de la emisora, para ti, para la señora Elizabeth Acosta. Un placer estar acá nuevamente. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Los programas anteriores habíamos estado hablando sobre todo el tema de derechos humanos respecto del conflicto armado en Colombia. Quisiéramos esta vez dirigirlo un poco más hacia nuestro territorio, hacia Medellín, y saber de pronto cuáles son las vías de atención a las que puede acudir la población, Andrés, por el conflicto. Perfecto, esta pregunta es muy importante porque en la dinámica que llevamos de estos programas, pues hemos tocado uno de los escenarios de ese concepto de derechos humanos y de esa visión holística entre los enfoques de inversión y los grupos poblacionales que se tienen en el marco de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos a nivel internacional. Y estábamos analizando uno de los contextos más importantes, aunque no el único, que es el tema de víctimas del conflicto armado y del conflicto armado interno, por supuesto, que vive Colombia, el departamento y Medellín, y cómo esas dinámicas rurales se van apoderando también de la situación citadina o urbana, y cómo el reflejo del urbano pues, se va desencadenando también en el tema urbano. Acá es muy importante tener en cuenta que Medellín es una ciudad receptora de todas las problemáticas que se vienen recibiendo, que vienen siendo gestadas dentro del territorio. Entonces, afirmamos, por ejemplo, a nivel estadístico de la Unidad Nacional de Víctimas, Antioquia tiene la mayor concentración de víctimas por departamento, es decir, de los 32 departamentos, es la mayor cantidad de víctimas dentro del registro único de víctimas, pues se encuentra en el departamento de Antioquia. Igual Medellín en este momento tenemos una cifra aproximadamente a los 500.000 habitantes que están inscritos en el registro único de víctimas. Esto ya nos da una radiografía especial de que primero, pues obviamente hay una atención buena para las víctimas, ese es el reflejo de esa cifra. Y segundo, es una ciudad receptora de todo este conflicto, porque al afirmar que el departamento es el departamento que mayor víctimas del conflicto tiene, pues obviamente Medellín, que es su capital, va a ser la receptora de toda esta problemática. Y en Medellín se han establecido rutas muy concretas acerca del recibimiento de estos hechos victimizantes y de estas personas, pues que muchas de ellas por el hecho victimizante, de los 13 que hay en el conflicto armado, en el desplazamiento forzado, pues de los municipios, tanto del departamento de Antioquia como los otros departamentos, pues vienen a habitar o a residenciarse en Medellín. La ley 1448 pues tiene todas las implicaciones y los parámetros para determinar quién es una víctima del conflicto armado interno, pero también establece esas medidas de reparación. Por ejemplo, el artículo 25 pues nos habla de esas 5 medidas de reparación integral que tienen las víctimas. Entonces, cuando llega una persona que ha padecido un hecho victimizante a la ciudad de Medellín, hay una ruta de atención inmediata o emergencia inmediata que lo manejan los ministerios públicos, ¿cierto? Defensoría, Personería y Procuraduría. Pero el papel relevante en este tema es la Personería Municipal. Medellín, por ejemplo, tiene una unidad permanente de derechos humanos, que son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde las víctimas pueden ir a realizar su declaración y posteriormente pasará a ser valorada por la UARIV, es decir, por la Unidad Nacional de Víctimas, para su eventual inclusión en ese registro único de víctimas. Asimismo, tiene pues en conjunto con la Unidad de Víctimas y la Alcaldía de brindar esa ayuda inmediata a estas personas que han padecido ese hecho victimizante.
La alcaldía también, a través, en este momento que se va a crear la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, pues seguramente va a tener un papel preponderante también dentro del recibimiento de esas víctimas del conflicto armado que llegan a la ciudad de Medellín, y tiene unas líneas claras y un presupuesto establecido para la atención inmediata de esas víctimas. Pero hay mucho que mejorar, no nos podemos quedar ahí, tenemos que avanzar y tenemos que prospectar este trabajo a que se cumpla lo que la ley 1448 quiere y lo que el acuerdo de paz del 2016 pues ha establecido, y es la centralidad de la víctima para poder realizar su reparación integral. Un dato curioso, Marlon, y es que en Colombia yo no conozco de 9 millones de víctimas que hay, una víctima reparada integralmente en el conflicto armado. Y algo muy interesante que está causando suspicacia hoy es una de las medidas dentro de esa justicia restaurativa, y son las garantías de no repetición. Vemos que con esta dinámica que tiene el conflicto, pues a nivel nacional, departamental y municipal, efectivamente no se está cumpliendo esa medida. Y es preocupante para nosotros como defensores de derechos humanos la urgencia por blindar a estas víctimas dentro del territorio, que es un mandato internacional, no es ni siquiera de nosotros, sino por derecho internacional humanitario, derechos humanos, y la ley que hay establecida, que es muy bonita, en sus 208 artículos y sus modificaciones, la centralidad de la víctima dentro del conflicto armado. Eso le falta a nuestro país y obviamente, por ende, le faltaría a nuestro municipio también. Andrés, varias cosas me quedan de lo que nos cuentas, entre ellas que, como decís, es un sistema bien fortalecido, bien constituido para la atención, el hecho de que hayan unos recursos que se destinen, e incluso que las mismas personas víctimas del conflicto armado se dirijan a Medellín, indica de cómo nuestra ciudad de pronto se ha tomado en serio y ha querido emplear las medidas para fortalecer este proceso de restauración. Pero también lo otro que nos dice es que no es suficiente, que debemos trabajar más por una integralidad en la reparación y porque la persona sea la centralidad de esa reparación, en el sentido de que se le garantice su no repetición. Entonces, en esta vía, en este camino, ¿cómo se puede lograr eso, o cuál sería como la dirección a tomar? Bueno, acá es muy importante, Marlon, gracias por la pregunta, esclarecer y tener estructuralmente que sean muy eficaces, eficientes, unas políticas públicas. Medellín es una ciudad que le debe al país una política pública y a sus ciudadanos, por ejemplo, de derechos humanos. No la tenemos, está planteada, pero tiene un poco de irregularidades, entonces hay que estudiarla bien a fondo. Primero eso. Segundo, hay un gran interés por parte de esta administración, y es un hecho histórico que en Medellín se cree una Secretaría de Paz y de Derechos Humanos. Ya es un gran avance. Sí, eso es un hecho y es un gran avance para todo esto que se viene. Hay un tema de política pública para víctimas del conflicto que todavía no la tenemos, un tema, por ejemplo, de memoria histórica, que hay mucho que ahondar en eso. Entonces, ¿se han hecho grandes esfuerzos? Sí, pero faltan muchos más. Y algo muy importante, y es el asistencialismo de Estado, pues tenemos que ir corrigiéndolo, porque lastimosamente nuestras víctimas, pues la mayoría vienen de municipios y zonas lejanas de nuestro departamento o de otros departamentos, y son personas que no tienen conocimiento acerca de todos estos beneficios que tiene la ley. Entonces, no solamente la ayuda, no solamente la indemnización, sino que también hay un proceso de catarsis y resiliencia que tenemos que empezar a construir con ellos. Es gente muy valiosa, son personas, por ejemplo, en un tema que está trabajando la mesa, y es el tema de que son nuestros campesinos y nuestros arrieros. Gente, por ejemplo, que sabe cultivar la tierra, y estamos desperdiciando esa mano de obra y ese capital humano tan importante como es garantizar el derecho fundamental a la alimentación en territorio. Entonces, son campesinos que tenían su tierra, que tenían sus animales, que ahora están acá, que saben cultivar su tierra, y vinieron a una selva de cemento sin saber qué hacer, porque es muy agresivo a la vida de ciudad, pero hay que volver a recuperar eso. Todo el tema de identidad, todo el tema de desarraigo que causa todo este tema del conflicto, y volver a repotencializar eso desde otras circunstancias como se vive en el urbano.
Andrés, se me ocurre, mientras me explicas esto último, estas personas, los campesinos que son desplazados, víctimas del conflicto, vienen aquí a la ciudad a ser atendidos, a ver qué solución encuentran para sus vidas, porque ser desterrado de la propia vivienda es ser desplazado en general de la propia vida, del día a día. ¿Cómo esta reparación que se ofrece de esa vulneración de los derechos les devuelve a ellos o buscan caminarlos de nuevo hacia el campo? Por lo que decís de que es importante para nosotros, porque son ellos los que lo trabajan y hacen parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, si dentro de la atención a sus derechos vulnerados está ese tema de la restitución de las tierras o cómo se trabaja en ese caso. Perfecto, acuérdate que el artículo 25 de la 1448 nos trae las medidas de reparación, que son 5, ¿cierto? Entre ellas está la satisfacción, la restitución, rehabilitación, indemnización y garantías de no repetición, ¿cierto? Por eso se habla de una reparación integral de las víctimas del conflicto armado, que es sumamente interesante, pero que lastimosamente, yo no diría que por falta de recursos, sino que más es falta de voluntad política frente a esta situación o este enfoque poblacional concreto. Hay uno muy importante, a ver, en Colombia sabemos que hay tierras, pero hay tierras que están siendo redirigidas a otros grupos poblacionales. Nosotros tenemos identificado campesinos, arrieros, que están en este momento en condición incluso de miseria y que se podría aprovechar, por ejemplo, el tema de restitución o retorno, que sería el tema de las tierras. Hombre, si no puede retornar a su lugar de origen, pues entonces miremos dentro de una política pública eficiente y eficaz que, por ejemplo, esa persona que sabe cultivar la tierra, a nivel, por ejemplo, de, no sé, diría yo, o se tiene pensado sobre la mesa, en un modelo de asociatividad con otras víctimas, con otras personas que han padecido este flagelo, puedan acceder a la tierra y generar comida y generar su sustento, pues si no puede en el lugar de origen, en otro lugar determinado por la Unidad Nacional de Víctimas. Andrés, de acuerdo con esto último, pienso que de pronto, ya que nos aclaras que no es un tema de recursos, sino falta de voluntad del Estado, también de que los ciudadanos nos apersonemos de esta situación, que se pueda generar una pedagogía social que nos vincule a todos, que nos haga un llamado a todos, que nos ponga en la atención de eso, que nos incumbe y que de alguna manera tenemos que sacar adelante. Te quiero dar las gracias, esperar que nos puedas acompañar en próximos programas para seguir hablando de este tema tan amplio y tan incumbente. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Marlon, nuevamente, y para todos muchas bendiciones. Listo, a nuestro radio escucha los invitamos para que nos sigan acompañando y les deseamos muy buen resto de jornada.